los intereses del narcotráfico no están asentados aquí en México, ¿no? Entonces es un monstruo muy difícil de vencer y con las armas que tímidamente sacó el gobierno mexicano, pues jamás se le va a poder vencer. Yo no sé qué está preparando el próximo gobierno mexicano para continuar esta lucha o en la materia, ¿no? Pero si nos sujetamos exclusivamente a lo que Felipe Calderón ha hecho, a mí me parece que uno de los grandes errores que cometió este gobierno fue el no convertirse, ¿cómo lo pudiera decir en términos deportivos? En capitán de un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿verdad? Que reúne a todos sus miembros y les inspira una mística y los motiva para caminar en un mismo rumbo y nombra generales, o sea, una estructura piramidal, no sé. Uno de los grandes errores, y lo señaló un senador del PRD, es la desvinculación de las policías a nivel nacional. No me acuerdo si fue Navarrete quien dijo que el principal señalamiento de los especialistas en la materia era en el sentido de que México parecía diferentes Méxicos, diferentes países, si hablábamos de la policía, porque la Policía Federal son los menos, creo que 34,000 a nivel nacional, cuando estás hablando de un mundo de más de 600,000 que son estatales y municipales, y cada quien desvinculados unos de los otros. Entonces nunca se dio una lucha frontal, organizada y encabezada por un mando policíaco, y por eso el ejército y también la marina está en las calles, no haciendo labores de policía. Fíjate, con todos los excesos que esto ha significado, y abusos y violaciones. Yo recuerdo cuando hace 4 años todavía el ejército no salía en las calles, estaba todavía la federal, las policías ministeriales y demás, estaban enfrentando al monstruo. Y la prensa, los periodistas como Carlos Loret de Mola, como Denise Merker, etcétera, muchos decían, el ejército es la última línea de defensa ya. O sea, después del ejército no hay nada en México ya que se oponga. La pregunta que hacían era, una vez que el ejército salga a las calles y lo metan en este combate, y si fracasa, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es exactamente lo que hemos visto. Un ejército que ni siquiera tiene las condiciones para un combate frontal, porque hay leyes civiles. O sea, este combate se da en medio de leyes civiles con un ejército que incluso en ese tema está atado de manos. No puede hacer un combate frontal porque no es una zona de guerra abierta. Porque el ejército actúa mucho mejor cuando no hay remordimientos al momento de disparar. Esa es la pura realidad. Entonces la pregunta que hacían entonces es válida. ¿Qué va a pasar cuando la última línea de defensa no funcione? Es lo que estamos viviendo en México ahora. La última línea de defensa no ha funcionado, para bien o para mal, o por lo que sea, no ha funcionado. Pero yo me quería remontar otra vez a la pregunta que hacía hace rato. Y yo creo que en el gobierno de Calderón tiene que ver con la personalidad misma de Felipe Calderón Hinojosa. Los panistas defienden que Calderón no lo dejaron, que el Congreso no dejó gobernar a Calderón. Y a lo mejor tiene razón, a lo mejor el Congreso fue una piedra en el zapato. Pero a fin de cuentas, las fracciones parlamentarias de oposición, esa es su chamba también, componerse. Si no, entonces, bueno, hagamos un Congreso de comunes y vamos a cantar todo el mundo, ¿no? Tiene que ver con la personalidad, porque además Calderón esperaba el apoyo incluso de las fracciones parlamentarias de oposición, pero Calderón nunca negoció nada. Fue un hombre que gobernó a su criterio, a su absoluto criterio, y nunca escuchó. ¿Cuántos años se le dijo a Calderón por parte de la Iglesia, del Ejército, incluso de los organismos empresariales, académicos, especialistas, periodistas, le dijeron, presidente, la bronca no es el combate al narco, la bronca es la forma? Y nunca escuchó. Calderón jamás escuchó las voces que le decían, vamos mal, hay que redireccionar. Pero además también se refleja, creo yo, en un gabinete completamente opaco. Calderón se hizo acompañar de incondicionales y cercanos, pero nunca quiso colocar gente que pudiera dar el tamaño en las secretarías. Y esa es la historia en gobernación, en salud, en comunicaciones y transportes. O sea, Calderón gobernó con sus incondicionales cercas, y parte del fracaso de Calderón tiene que ver también con el gabinete, creo yo. El gabinete completamente mediocre que tuvo. Y eso explica también de alguna forma lo que hemos visto en estos 6 años, ¿no? Sobre eso, sí, yo tengo una opinión, pero antes de lo que planteó Verónica, efectivamente, fíjate que hay una especie como de choque en nosotros, o conflicto, en el sentido de que no percibimos lo mismo que se percibe de avances del sistema. Incluso lo voy a mencionar por un hecho que creo que es ilustrativo.
se nos dice, perciban que la macroeconomía está bien conducida, las finanzas van bien, no hay sobresaltos y la inflación está controlada. Pero luego brinca el precio del huevo y se va a un 100% arriba y eso nos gana. O sea, eso opaca todo lo demás. Son hechos que brincan de repente y hasta que no brinca el conflicto, dice el gobierno, vamos a darles un apoyo a las compañías productoras de huevo porque la situación está por la fiebre aviar y todo eso. Entonces nosotros no percibimos, porque parece que al país le revientan los problemas, le revientan y se ponen en primer plano. Tan es así que no percibimos igual que como el gobierno, que Calderón, cuando sabe los resultados de las elecciones, dice, no merecíamos esto. Quiere decir que él pensaba que nosotros íbamos a percibir lo que dice Verónica, decir, oye, pues fíjate que no ven todo lo que hemos logrado, así, si todo el paquete de cosas que hemos logrado, pues no lo percibimos porque nos ganan otras situaciones que saltan a la arena. La otra cuestión que mencionabas ahorita, efectivamente es el hecho de que me pareció a mí un resultado que no le permitió a Josefina, no es que fuese mala candidata, ya lo hemos dicho, despuntar, fue el hecho del tipo de liderazgo o la falta de liderazgo que tuvo el PAN en manos de Calderón. Yo ahí dejaría la opinión. Sí, se ha dicho mucho que no hay inteligencia en esta estrategia o en esta lucha del gobierno frente al crimen organizado. Pero yo creo que no vamos a saber o no sabemos los simples mortales, en realidad el fondo y de qué estamos hablando. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de mucho dinero, es básicamente mucho dinero, ¿no? Y empiezan a salir, ya tienen rato saliendo por ahí artículos, críticas de que esto fue más allá de una estrategia, ¿no? De una mala estrategia, de incluso acusaciones en el sentido de beneficiar a un grupo del crimen organizado o beneficiar a un grupo y perjudicar a otro. Me parece a mí que los mexicanos tendríamos derecho a saber qué pasó en este sexenio, realmente con esta famosa guerra y con tanto muerto. ¿Qué pasó? O sea, ¿fue una mala estrategia? ¿Fue falta de inteligencia? ¿Fue un presidente, un funcionario que simple y sencillamente por su personalidad y por lo que quieran y su estructura esta tan vertical y tan la que ocasionó todo esto, fue un grupo de gente, fueron intereses económicos, políticos, etcétera, de niveles que no tenemos ni idea? Me parece que sí tendríamos que tener respuestas, me parece que tendríamos que estar exigiendo y seguramente yo esperaría que los próximos gobiernos, me parece que esa tendría que ser una tarea importante del próximo gobierno, de dilucidar bien qué pasó, ¿no? Por supuesto, no seguir con la misma estrategia, tendría que recapitular si es que quiere combatir al crimen organizado con la fuerza o en determinadas circunstancias tendrá que recapitular cómo hacerlo, pero me parece que sí tendría, porque son gobiernos, es decir, no es Calderón y entonces todo se acaba con Calderón y viene Peña Nieto y entonces es como algo nuevo, como que no es mi problema. Me parece que quien llegue al gobierno tiene la obligación de dilucidar muy bien qué pasó. No se vale como que ya se fueron los responsables de esta tragedia y entonces llegamos los buenos y ya no se supo y no se vio, ¿no? Me parece que tendríamos que tener claridad. Creo que sí tenemos derecho. Yo no creo que se dé. Yo no creo que Peña Nieto llegue y diga, bueno, aquí está la radiografía del Calderonato, juzguen ustedes. Yo no creo que lo hagan. Los políticos suelen protegerse la espalda, aunque sean de la banqueta contraria, que estén en la tienda de enfrente. Yo creo que se cubren porque están esperando que después de 5 años también el que sigue los va a juzgar y van a decir, no, mejor borrón y cuenta nueva. Mexicanos al grito de guerra. Tendríamos que exigir, depende de la población, me parece. De la ciudadanía, así es. Vamos a un corte
y luego regresar. Prefieren lo que sea que haya pero muertos. Muertos va a seguir habiendo, aunque negocie, sí. Ya sabemos, Es que de veras este tema es un tema apasionante, claro ¿no? que sí, yo creo que va a seguir dominando las mesas de análisis en muchos meses después Sí. de que Calderón se vaya, pero hay otras líneas de análisis periodístico, comentarios, yo creo, que tienen que ver con algo de lo que tú mencionaste ahorita, Erasto. Creo que es un ángulo importante, no menos importante que los otros, y es la falta de políticas de Estado encaminadas al desarrollo social. Específicamente yo me referiría a la prevención de la drogadicción y a los centros de rehabilitación, que ahora que entró en vigor la nueva ley contra el narcomenudeo y que involucra a las policías estatales y municipales al combate al narcomenudeo. Se menciona o se denuncia que no se entregan recursos para la creación de centros de rehabilitación. No hay. Del Estado, por lo menos, ¿no? Sabemos que hay muchos de iniciativas particulares que funcionan o que operan con irregularidades graves, pero no, del Estado no hay iniciativa porque no hay recursos. Ese es un punto. Y el otro es también muy importante, que las armas siguen llegando de Estados Unidos a México a manos de los grupos delincuenciales. Estábamos ayer analizando o leyendo o comentando una información en el sentido que el 2011 fue el año en el que Estados Unidos más armas ha vendido a nivel mundial. Se habla en toda la historia de Estados Unidos se habla de que se generaron 66.300 millones de dólares en 2011 en la venta de armas, especialmente a países de la zona de conflicto en el Oriente, sobre todo países del mundo árabe que están en contra de Irán y del rumor de que tiene armas químicas y todo ese rollo. Esto significó el 77.7% del mercado mundial de armas. Es un mundo de armas y es un mundo de dinero lo que le genera a Estados Unidos la fabricación y la venta de armas, y gran parte de estas armas llegan aquí. Esto es un hecho, y es ahorita motivo de denuncia, por ejemplo, de la caravana que está llevando a cabo Sicilia por Estados Unidos, ¿verdad? Que se ha plantado frente a frente con personajes como el Mayor, ¿no? De Arizona, ¿verdad? De Arizona, diciéndole en su cara tres frescas, ¿verdad? Y el otro reaccionando y dice, ¿qué tal si los mando ahorita a arrestar a todos, a usted y a todos los que vienen con usted? Digo, no son asuntos menores, ¿no? Fíjate que sobre eso hay que mencionar un hecho. Claro, está el problema está grueso, está muy duro y no se va a resolver fácilmente, pero yo no veo otro camino que la ruta difícil, el camino largo, que es el presidente Obama en varias ocasiones, 3, 4 veces lo he oído, y nunca plantea la cuestión punitiva. Él es cuidadoso, se refiere a la rehabilitación, a la prevención del uso de drogas, a la construcción de valores, a la educación y sobre todo la cultura de la legalidad. Él insiste mucho en eso, pero no plantea la acción punitiva. Lo que señalaba es lo que mencionamos ahorita aquí. Claro, no va a tener una solución fácil, pero la aplicación de políticas públicas con más gasto social y dirigido precisamente a la justicia social, como antes era propio de gobiernos anteriores, de la búsqueda de la justicia social. Ya no hace mucho que no oye, ya no se oye, y ya está guardada en el desván de quién sabe qué. Entonces, yo creo que por ese lado pueda ser la situación. Una vez yo oí a Carlos Montemayor, estuvo por aquí, no me acuerdo en cuál estación, y él decía, mira, lo único que logra la justicia social es el hecho de que haya una redistribución de la riqueza, y la redistribución de la riqueza no se logra por aumento salarial. No. Depende de que las políticas públicas que se apliquen te eviten gasto en salud, en educación, en cultura, mientras el Estado aplica recursos a eso y te evita que tú gastas, está haciendo una revalorización, y entonces es lo único que puede funcionar. Yo no le veo otra, que la gente empiece a recuperar poder adquisitivo, porque el Estado
facilite, no de gratis todo, pero que sí lo facilite el acceso a lo que tiene la gente para. Sin movilidad social no hay estabilidad, no hay gobernabilidad, y entonces todo eso. Lo que pasa es que el presidente Calderón puso mucho énfasis en la acción punitiva, en el modelo que él elaboró, y que no le dio resultados. Esa es la situación. Ahora Sicilia en Estados Unidos está planteando esto, está planteando la revisión de la despenalización y la situación que está planteando de que no se trate al consumidor como un criminal, que no se criminalice al consumidor, sino que se le vea de otra manera, como un enfermo. Entonces yo creo que si bien yo digo que no hay un fast track para resolver el problema, no lo hay. Hay una ruta larga que es precisamente la cultura de la legalidad, pero está duro, es muy difícil. Fíjate, una de las preguntas que la mayor parte de la gente nos hacemos es, ¿el nuevo gobierno cómo va a tratar el tema de seguridad pública? O sea, la primera pregunta es, a ver, Calderón lo hizo mal, el gobierno de Calderón fue nefasto, lo hizo muy mal, ¿cómo lo va a hacer Peña Nieto? Yo creo que no hay mucha creatividad en este tema. O sea, Peña Nieto nomás tiene dos opciones, o le sigue igual o se pone a negociar con el crimen organizado. O sea, yo no creo que tenga mucho margen para hacerse para otro lado. Y la pregunta queda abierta, ¿será lo mejor que se negocie? Fíjate, habría que preguntarnos cuánto se gastó este gobierno en esta lucha. Yo no tengo idea, por ahí hay cifras y han dado cifras de miles de millones de pesos, estas cifras oficiales del gasto de los policías, etcétera, etcétera, pero que debe de haber mucho más gasto, pues, mucho gasto. No sé cuánto, no, es que no me alcanza pues la cabeza para imaginar cuánto se pudo haber gastado, ¿no? Estas cifras oficiales que mencionan, más lo otro que no vemos, ¿no? Si esta lana se hubiera metido a escuelas, se hubiera invertido en escuelas, en hospitales, en infraestructura, en proyectos productivos, etcétera, etcétera, desarrollo económico, estaríamos entonces hablando de otro México, ¿no? En vez de estos muertos, bueno, a lo mejor no, es muy difícil que en un sexenio se pueda arreglar todo, pero por lo menos de ciertos avances de esta marginación que todo el mundo sabemos y que cada año y que cada sexenio vuelven a salir, ¿no? Todos estos niveles de marginación y toda esta gente que vive, que son miles y que son millones de gente que sobrevive, que muy apenas sobrevive. La marginación, los niveles de desigualdad que tenemos en México son visibles, los tenemos ahí, pues no los tenemos que buscar, pero es que son las contradicciones, son en este tema pues del narcotráfico, son tantas las contradicciones, mientras que Estados Unidos tiene esta industria de las armas y las vende con toda con toda libertad empresarial, porque es una libertad empresarial. Pues yo simple y sencillamente fabrico armas y punto, pues quien me las quiera comprar y donde me las quiera comprar, pero al mismo tiempo es el mayor consumidor de drogas y entonces pues las tienen que comprar, legal o ilegalmente, vengan de donde vengan, pasen por donde pasen, y entonces es un mercado tremendo, con un capital tremendo, donde no sé cuántos o qué mexicanos le venden o no sean mexicanos y pasen la droga porque finalmente somos vecinos y los matan, habrá otros. Es tanto el atractivo de la venta de drogas y ahí está el mercado al final. Y mientras tanto en México, ni a nivel estatal ni a nivel federal tenemos ningún centro de rehabilitación para drogadicción, nada. Creo que la federación, creo que tiene 3 o algo así a nivel nacional. Se anunció con bombo y platillo hace algunos años que iban a establecer, que iban a crear uno en Chihuahua. Y por ahí se dijo que ya mero y que ya había el dinero y que siempre sí, que siempre no. Total, se pasó el sexenio y no hay ni un solo centro de rehabilitación para drogas en Chihuahua, ni del Estado ni de la Federación, ni uno. Pero además los que hay
los poquitos que hay, y que los operan organizaciones de la sociedad civil, como Dios les da a entender. Muchos de ellos son meros business, porque ni rehabilitan, es pura mentira, no rehabilitan, porque el rollo de la rehabilitación es algo serio, es algo difícil. Lo único que hacen, en realidad, todos los centros, eso está clarísimo, lo único que hacen es que desintoxican, pero desintoxicar a rehabilitar es un mundo de diferencia. Rehabilitar implica mucha lana, implica de verdad lana. Es diferente, estamos hablando de cosas, una cosa es desintoxicar y una rehabilitar, y no tenemos aquí en Chihuahua ni un centro de verdadero centro de rehabilitación, ni uno solo. Y entonces, pero al mismo tiempo hablamos de que se incrementan los niveles de droga. Ya tenemos, yo tengo escuchando como 3 sexenios o 4 sexenios en México diciendo que los niveles de consumo de droga se están incrementando. Sí, por supuesto. Y entonces es así como medio kafkiano, medio esquizofrénico el para volverse loco. Sí, ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo le hacemos? Yo sí soy partidaria de la legalización o despenalización, porque más que despenalización de algunas drogas, por lo menos, o mínimo entrarle a la discusión de la venta, porque ojo, el consumo se supone que no está penalizado, o sea, se supone que el consumo no está penado, el consumo, lo que está penado es la venta, compra y venta de las drogas. A mí me parece que mientras no le entremos a ese tema, que me parece que el asunto es de dinero, es un asunto de negocios, y por supuesto es global, es mundial, etcétera, y me parece que es ilegal precisamente porque es como más reditúa. Claro. Y obviamente no tenemos ni idea a quiénes les reditúa, entonces estamos metidos pues nosotros así como simples mortales, y la gente sobre todo que es adicta y que es una enfermedad además, que la tenemos que ver como un asunto de salud pública. Trata de llevar a un adicto a un centro de salud y te lo rechazan. Claro, por supuesto. Porque no lo ven, por el supuesto. Estado no está enfermo. Claro, así es. Y entonces tenemos como un río, bueno, no es un río, es como un mar revuelto, ¿no? Como un mar revuelto, por supuesto, difícil de dilucidar, difícil de resolver. Claro que es difícil, por supuesto que es difícil. Y me parece que no le entramos al asunto de fondo, así de fondo. Sí, perdón, sobre esto, mira, tratando de contestar a la pregunta que planteabas ahorita, del enigma esto de cómo va a abordar el presidente virtual, todavía le podemos decir virtual, todavía no es electo. Teóricamente digo, todavía no es electo. El cuasi presidente. Por vías de hecho. Casi ya. ¿Cómo lo abordaría? Hay un indicio que se puede tomar por dónde iría la cosa. Trae como asesor un jefe policíaco colombiano. Sí. Entonces México... Muy prestigiado. Sí, muy prestigiado. México últimamente mira mucho hacia Colombia para ver cómo le puede hacer el país para volver a lo que hizo Colombia, de volver a la normalidad. Y yo creo que el modelo colombiano, creo que ya lo hemos señalado, pero es bueno reiterarlo, yo creo que por ahí se podría ir Peña Nieto, es decir, no vamos a poner tanto énfasis en lo punitivo, que ni Estados Unidos lo hace. ¿Qué vamos a hacer? Vamos viendo en la situación de Colombia que se fue al daño colateral, es decir, no queremos asesinatos, no secuestros, no extorsiones, que no le pidan a la gente derecho de piso. Con que resuelva los daños colaterales, resuelves mucho del problema. Claro. Pacto. Pues puede implicar pacto o puede implicar simplemente, es decir, casi pacto, no le entro a eso. O sea, no le voy a... Obama nunca dice, ahora verán, vamos a enfrentar a los mafiosos, los vamos a sacar de sus madrigueras, nunca dice eso. Y sabemos que ahí están. Y ahí están, claro. Están el 80% de los capitales de la mafia están ahí, y el 80% de los narcos. Entonces, no pongan demasiado énfasis en lo punitivo. No hagan enojar a la bestia. Ándale, sí, no le piquen al hormiguero. Nada más con que logremos, que fue lo que planteó el muy discutido aquí, que ya lo hemos mencionado, edil de Garza García, cuando dice, nosotros les aseguro que voy a empezar por los secuestros.
0 secuestros. Y dice Daniel Dresser, pues si lo logra, qué bueno, primer persona que oigo que promete que va a acabar con algo. Y si lo logra, dice, pues por ahí puede ser la cosa. Y también por ese lado, es decir, vamos a lo colateral, vamos a enfrentar a lo que vamos a enfrentar. Y lo otro, déjenlo de lado, o sea, más o menos así. Así es como entiendo yo que podía hacerlo de Peña Nieto. Yo estoy de acuerdo, Colombia es un caso emblemático de un combate exitoso contra el narco. Pero Colombia también tuvo condiciones distintas, ¿eh? Sí. En Colombia tuvo que aceptar la presencia de miles de tropas de norteamericanas. Bases americanas. Bases aeronavales en su territorio. Asesores, igual que en Vietnam, 300, 500, 1500 asesores entrenando tropas colombianas. Entregó un armamento que México no ha recibido en acuerdos bilaterales Colombia-Estados Unidos. Sí. Y en México te aseguro que nadie va a permitir la creación de una base militar en territorio nacional. Entonces, en principio, ahora, Colombia sí enfrentó al narco también de frente, y hubo bajas, y hubo muertes, y la guerrilla convertida en narco también fue combatida de manera muy dura. Las FARC. Así es. Entonces, en México se dio este combate de otra manera, pero en Colombia también hubo ese enfrentamiento directo. Ahora, yo nomás dejaré una pregunta también en la mesa. Estamos partiendo de la premisa de que el narco, si se negocia con ellos, van a decir, a todo dar, vamos a seguir trabajando. El narco es un monstruo que tiene como 25 cabezas, y están enfrentados a muerte cárteles, que van a seguir matándose unos a otros, porque yo sí creo, y no tengo la menor duda, que en el conteo de muertos, la mayor parte son miembros del narco mismo. Si hay 90,000, para mí 60,000 o 70,000 eran miembros del narco que se están exterminando unos a otros. Entonces, si se negocia con el narco y se le dice, vamos a dejarlos trabajar, ustedes lo suyo y nosotros lo nuestro, la pregunta sigue vigente, ¿van a acabar las muertes? Yo no creo que vayan a terminar, ¿eh? Fíjate, el caso de los Zetas es emblemático en este caso. Los Zetas fueron contratados por un cártel para entrenamiento de sus sicarios. Se dieron cuenta del gran negocio que era el narco y dijeron, adiós capo, adiós, ahí nos vemos, y nosotros creamos un nuevo cártel. Es que es justamente lo que alguna vez comentábamos de lo del negocio. ¿Qué es el negocio? O sea, ¿qué es lo que más lana deja del crimen dentro del crimen organizado? El narco, o sea, la venta de drogas, eso es lo que más deja. Y a estas personas que son las que tienen el poder, lo que les interesa es vender droga, claro. Vender la droga. El daño colateral, como le llama Erasto, que yo coincido, es decir, los secuestros, la extorsión, a ellos les perjudica, o sea, perjudica al verdadero negocio que es la venta de drogas. Pero en la descomposición, en el relajo, pues lo que sea, y además no hay mandos, ¿no? Pero en el verdadero business que siempre ha existido toda la vida, es decir, no seamos ingenuos, la venta de drogas a Estados Unidos ha existido desde todo el siglo pasado, pues, desde hace un siglo, y siempre en esos niveles, ahí estaban los cárteles, ahí estaban, es más, han sido visibles, y bueno, les deja lana a estos señores que ellos negocian y ellos se ponen de acuerdo a ellos mismos, a estos empresarios, dueños, porque son empresarios al final de cuentas ilegales, pero es asunto de dinero, pues, a ellos no les conviene este daño colateral. A ellos son a los que más les perjudica en el verdadero negocio, me refiero, ¿no? Y entonces yo sí pensaría que puede ser, es decir, en un momento dado, bueno, pues efectivamente yo gobierno no puedo, porque ni siquiera está aquí en México, está más allá de mis fronteras, el mercado está más allá de mis fronteras, las armas, es decir, no puedo como gobierno, porque realmente no puede. O sea, ¿de qué manera puede evitar que por México pasen drogas? ¿De qué manera? Alguien que me explique, ¿de qué manera cuando el mercado, que es enorme en Estados Unidos, lo compra, y entonces en un momento dado, bueno, si pudiera ser que vaya hacia allá, que bueno, ellos venden drogas, venden etcétera, pero no existe este daño colateral que son las muertes, que son lo que dejan las muertes, ¿no? Sí, mira, sobre esto, tú estabas mencionando un hecho, efectivamente, hay una resistencia en el país muy grande a la presencia norteamericana en territorio, y sobre todo, incluso los agentes armados. Hay una situación. Está el incidente reciente. Sí, y luego lo otro. Lo de Tres Marías, pero aparte lo otro. Pero en realidad aquí andan, sabemos, ¿no? Lo otro, pero a otra cosa me voy a referir. Estados Unidos tiene un plan en operación para acabar con el Chapo, incluso como un modelo como el de Obama. Sí. Pero él dice,
posiblemente esté en México, pero ustedes no lo han sabido atrapar, ni han podido atraparlo. Yo lo voy a hacer con mis reglas. Voy a pedir tener presencia en territorio, presencia de gente armada, y hacer las cosas sin contar con la autoridad mexicana. Y según la versión que ha salido, Calderón le dijo, sí, de acuerdo, adelante. Y el ejército le dijo que no. Claro. El ejército no aceptó, por lo que tú dices, Claro. por la historia, por tradición, Claro. por cultura, hay una resistencia, porque ya los hemos tenido aquí. No, bueno, si los conocemos, los conocemos. ¿No? Sí, no por eso, porque ya los conocemos. Entonces tienes razón. No es lo mismo. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. El modelo colombiano no se puede aplicar aquí, No, aquí en México, porque es otra cosa. Sí, es otra cosa. Pero sí, efectivamente, el ejército dijo, no aceptamos aquí sin nuestra injerencia, nosotros no aceptamos que venga personal sí. a perseguir al Chapo y bla, 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 bla. Pero por abajo de cuerda ahí anda, ¿no? Se especula mucho que estaban haciendo, siempre han estado, exacto, que estaban haciendo estas personas de, Así es. Sí, estas personas precisamente, cuando, ¿no? De, cuando se genera un conflicto Conflicto, como el de como Tres el de Marías, Tres el Marías. asesinato Claro, de Zapata Tratando San de Luis. volver un poquito hacia el pasado. ¿Cuándo se convirtió en un gran problema para los mexicanos el narco? Cuando empezaron a aparecer cientos de muertos en las calles. Como dice Dora, el narco siempre ha estado ahí. ¿Toda la Sí, vida? cierto. ¿Toda la vida? Siempre ha estado ahí. ¿Cuándo se crea la crisis real del narco? Cuando ocurren los atentados del 11 de septiembre y Estados Unidos bloquea una parte de la frontera por motivos de seguridad, no de narcotráfico. Cerraron la frontera para que no pasaran ni terroristas ni armas peligrosas, pero ahí cierran. Y cuando la droga se empezó a quedar en México, ya no pasaba todos los cargamentos. Así es. Y empezó la venta interna. Surgieron como hongos, grupitos de narquitos que fueron creciendo y creciendo y creciendo. Porque si no, no hubiera pasado esta guerra cruenta. Ok, eso tenemos que analizarlo para darnos cuenta de que el problema no es así, de que la solución es negociar o seguir la guerra cruenta. No hay Tiene que una haber otra salida salida. mágica, No hay no hay. ninguna. No hay ninguna salida mágica, porque yo te aseguro que si el gobierno federal negocia con el narco, los muertos a lo mejor no van a ser 20,000 en un año, pero van a ser 15,000. Porque la mayor parte de los muertos, insisto, son derivados de enfrentamientos entre mismos grupos del narco en México. Y eso no se va a acabar. Sobre eso, tú empezabas este tema con una pregunta, lo que esperamos los mexicanos de Enrique Peña Nieto, Sí. ¿no? En esta materia. En esta materia. No hay que olvidar que él en campaña habló un poco sobre esto, no a detalle, pero sí dijo que, y lo dijo en varias ocasiones, que el ejército continuará en las calles Sí. mientras las policías están preparadas, un poco lo que había dicho Felipe Calderón al inicio de esta guerra, Sí, ¿no? sí. Yo creo que es un poco de las dos cosas que se mencionan como posibles caminos inmediatos. Hará un poco de las dos cosas, es decir, mantener al ejército un ratito en las calles y también mientras reacomoda las piezas Ujú. y tal vez se logra alguna especie de negociación. Mientras esto sucede, no debemos, creo yo, los mexicanos esperar que desaparezcan Magia. los muertos, Ujú. el reacomodo de los grupos en los territorios, los grupos de poder en el narcotráfico de los territorios, diferentes territorios que se han repartido a nivel nacional, va a seguir provocando muertes, Ujú. muchas muertes entre la población civil también, de inocentes. Y en este contexto, a mí me llama la atención qué va a pasar con el ejército, porque hay que recordar que como última línea de defensa, como lo comentabas tú, Ujú. el ejército salió a las calles y en este periodo la imagen del ejército ha venido de más a menos Sí. entre la Ujú. población mexicana, Así. porque lo obligan a realizar labores de policía, pero no le dan las facultades que tiene un Así policía. es. Ni la preparación. Y la preparación, la capacitación no la tiene, pero además no es policía investigadora, no puede el ejército hacerla de investigador, o sea, no tiene las facultades. Se ha intentado modificar constitucionalmente y se le ha echado para atrás esa iniciativa, porque el ejército no es para eso, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo le va a hacer el próximo presidente de México para recuperar esa aura que tenía, ¿verdad?, el ejército mexicano antes de salir a las calles? Ese prestigio, ¿verdad?,
todavía sigue siendo la institución la que más confía a los mexicanos según las encuestas que he leído yo, pero yo lo veo en este momento vulnerable. Los pronunciamientos y dictámenes que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a acotar el fuero de los militares para que sean juzgados por tribunales civiles y todo eso le pega, y el ejército, cuidado, Oye, por supuesto que le pega, cuidado. Es que lo sacan a la calle a combatir esos asuntos civiles y se va a llevar entre los pies a las civiles. Yo no creo pero que además lo sacan de los tribunales militares para enfrentar justicia civil y dicen, entonces sácame de combate. Claro. Oye, la mayoría pues están muy contentos, los claro, militares con el saldo. Tan no nos prepararon a actuar como policía civil, sí, que recordemos a este general, no me acuerdo su nombre, seguramente usted sí lo recuerda, cuando dijo, mi comisión de derechos humanos es el marro con que tiro las puertas de esos malandros, ¿verdad? ¿Por qué es así? Otro detalle que he comentado yo, fíjate, mencionaste tú lo de los Zetas, es muy interesante, y yo cuando estuve en la FIL, donde quiera que voy me mantengo platicando con los taxistas porque son los sensores, oyen aquí, son el termómetro y te dicen la neta, sí, a veces más que la prensa. Entonces a mí me dijeron lo siguiente, los Zetas, me íbamos platicando, dice, mira, los Zetas ya entraron aquí a Jalisco hace buen rato, pero lo hicieron de una manera tan inteligente que son muy difíciles de detectar. Llegaron vestidos de policía en patrullas de la policía, tienen copado a la ciudad de Guadalajara, están en todos los municipios, pero no distingues tú si es policía, no le puedes ir a preguntar, oiga, ¿usted es Z o es policía o qué? Pero dice, fíjate que, ¿cómo los detectas? ¿Cómo sabes cuál es? Como lo de Tres Marías, civiles que hicieron esa emboscada supuesta, en carros civiles, no hubo ni una patrulla de policía, todos iban de civil, pues entonces estos salieron despavoridos ante esa situación. Y luego, bueno, eso es lo otro, muy brevecito, yo recuerdo que se lo leía a Carlos Marín, que a muchos no les gusta, pero pues tiene algo. Sí. Él dice, mira, el problema de los retenes es que no deben dispararle a los autos, porque no saben ni quién va ahí, si van niños grandes o diplomáticos o qué. Lo que tienen que hacer es disparar para inutilizar el carro, porque cuando la gente no se para es porque tiene miedo, sí, no sabe quién está ahí, son zetas, son narcos, son policías, son militares, ¿okay? Entonces a veces les da por huir, dice, no disparen, las instrucciones y es lo que debió haber hecho la PGR. Si es sospechoso el auto o como quiera que me lo pongan, dispare a inutilizarle las llantas y se va a parar, porque nadie avanza con las llantas ponchadas. Entonces ya llegas, investigan a ver qué pasó aquí, qué sucedió, a dónde van, qué quieren o qué, o por qué no se pararon. Eso es diferente a como lo hicieron. Lo de Tres Marías no es tanto que fueran de la embajada, que por eso se les está complicando la situación, sino que lo hacen de una manera brutal. Sí. No hay ahí una labor de inteligencia, no hay ahí un protocolo. Un protocolo, y un protocolo civilizado. Y parece que a la procuradora ya se le cayó su ilusión de que quería repetir como procuradora, porque con ese asunto le reventó sus ambiciones y sueños guajiros. Me quedé pensando que si los Zetas son los policías en Jalisco, entonces son como Cantinflas. ¿Cómo? Son el Z177. Más o menos así por el lado humorístico. Bueno, se nos queda tinta en el tintero, amigo. Siempre queda tinta en el tintero para la otra. Bueno, Dora ya se retiró, tiene una clase. Gracias, gracias, Dora, gracias, Erasto. Muy bien, pues gracias a ustedes por invitarme y ahí estamos. Sí, no, pues sí, se nos queda tinta en el tintero, pero bueno, pues tenemos más tiempo que vida, con favor de Dios. Y como siempre, pues convertimos como dice Héctor, esta zona de conflicto en zona de desastre. Bueno, gracias. Volvemos después de una pausa. Pero siempre habrá gente que tenga su propia opinión sobre todos estos años que son tan complicados. La verdad es que a mí se me hace increíble que la disyuntiva en el país sea o seguir el combate frontal y sangriento contra el crimen organizado, y que la única otra disyuntiva sea negociar. O sea, qué panorama tan espeluznante, y como decía Dora, de veras parece kafkiano, ¿no? En México parece constantemente se mueve entre el mundo real y la fantasía en el realismo mágico, ¿no? de las novelas latinoamericanas. Qué increíble que ocurra lo que está ocurriendo en México y que nos vayamos acostumbrando a que es casi normal que en un solo año haya 27,500 muertos. Sí, ya perdimos la cuenta, ¿no? Incluso ya perdimos la cuenta de los muertos en
como producto pues de esta guerra sin sentido para muchos, y muchas veces también la capacidad de asombro, ¿no?, de la forma en la que son asesinados por los criminales. Fíjate, en la encuesta que mencionaba, que hizo un periódico local, en las pocas personas que fueron entrevistadas, varias de ellas dijeron que Calderón no había podido gobernar, que el Congreso no lo dejó. Y mucha gente, aunque condenó el trabajo, dijeron, a mí no me gustó cómo gobernó Calderón, o sea, no estoy de acuerdo con todo lo que ha pasado, y sin embargo reconozco que fue un presidente que lo acotaron, que no pudo hacer lo que quería porque el Congreso se le impidió. Yo por eso a mí me parecía importante mencionar, Calderón ha gobernado según su propio criterio, o sea, no ha escuchado voces. O sea, no es tanto que la oposición se lo bloqueara, sino que era tan personal y tan autoritario ante sí mismo, su estilo de gobernar, que hizo lo que quiso hacer y no escuchó. Yo creo que mi opinión es que son los dos factores, fíjate. Yo efectivamente pensaba como tú desde un principio que se planteó la pregunta, que tuvo mucho que ver y ha tenido mucho que ver la personalidad de Felipe Calderón, ¿verdad? Que personalmente nunca lo he tratado, quiero decirlo, ¿verdad? Pero no necesito tratarlo personalmente para darme cuenta que es una personalidad muy dominante, que es impositivo. Y bueno, todo esto ha tenido que ver obviamente pues en la forma como gobernó. Y por otra parte, la gran tragedia de México, que es que estamos gobernados por una partidocracia. Los partidos políticos son los que deciden, los que definen el rumbo de México, y no se ponen de acuerdo. No tienen capacidad para privilegiar los intereses del país por sobre los propios del partido en cuestión, ¿no? Cada quien en su propio ámbito político privilegia siempre los intereses partidistas e incluso personales por sobre los del país. Esa es una gran tragedia para México. Una gran tragedia, sí. Es una gran tragedia y es lo que nos ha llevado al hartazgo de los políticos, de la mayoría de los políticos, porque bueno, lo sabrá que no son tan pues que tengan vocación de servicio, ¿no? Pero la prueba de que el mexicano está harto y cansado de los políticos son las constantes encuestas que se realizan, y los procesos políticos electorales son una muestra también, son encuestas también, las más completas, de cómo el mexicano está cansado, ¿no? De uno y de otro, y de otro, y del que sigue y del que llega nuevo. Entonces, yo creo que esa es una gran tragedia para el país, ¿no? Y el tercer factor que incide, y que no por eso es menos importante, es la corrupción, ¿no? Que es así como desafortunadamente ha penetrado a toda la población, porque cada quien desde su ámbito muy personal en muchas ocasiones contribuimos a que se extienda este fenómeno, ¿no? de la corrupción, en lugar de combatirlo. O sea, no hay campañas de cultura de la legalidad que realmente hayan logrado. Pero fíjate, yo te pongo el ejemplo. ¿Cómo te explicas que un grupo de jóvenes egresados de profesional se juntan en una dependencia federal hace años y de manera absolutamente natural se metieron en temas de corrupción? Todo el grupo. ¿De quiénes hablas? No puedo decir nombres, hay gente que todavía está en funciones públicas. Un grupo de egresados de una facultad de la universidad son contratados en un programa que se llama Cumplamar, y luego tienen un trabajo en donde tenían recursos federales destinados al agro, al campo. Entonces pagaban una especie de raya a campesinos por llevar a cabo labores comunitarias. O sea, si se construía un puentecito, si se hacía un camino, se limpiaba un camino vecinal, etcétera. Había lo que se llaman, lo que es ahora el PET, el programa de empleo temporal. Entonces al campesino se le daba un jornal diario por trabajar. Este grupo de profesionistas recién egresados, muy rápido convirtieron la lista de raya o de nómina en donde la mitad de los que estaban ahí no habían trabajado. Entonces la mitad sí habían trabajado, se les entregaba su raya,
pero la otra mitad eran gente que falsificaba la firma, y este empleado federal se quedaba con todo ese dinero. Pero yo conviví con ellos de alguna forma, y la verdad es que es increíble cómo lo aceptaron de manera natural. O sea, no había el menor remordimiento. Incluso acuñaron un término que decía, bueno, no lo puedo usar porque es medio grueso, decía, en vez de decir cuántos jornales te llevaste, decían ellos en términos coloquiales, cuántos chingales te jornaste. Un juego de palabras. Así es. Pero yo me sorprendía, les decía, oye, ese dinero es ilegal. Todo el mundo lo hace. O sea, todo el mundo lo hace porque ellos no. A eso me refiero con la cultura o la contracultura, ¿no? De la corrupción en México. Yo lo que te quiero decir es que estaban frescos, recién egresados. O sea, ¿dónde se permea la corrupción? Sí, no estás hablando, me supongo, si estás hablando de Coplamar, no estás hablando de egresados recientes de esta época, de este contexto que estamos viviendo de gran corrupción, sino de muchos años atrás. Hace 30 atrás, años, así es. Pues es lo que te digo, o sea, desafortunadamente, ese es uno de los 3 factores que yo señalo como desgracia para México. Cómo promovemos la cultura de la corrupción, la contracultura de la corrupción, el antivalor, en lugar de trabajar en contra de la corrupción. Esta propuesta que ya adelantó Enrique Peña Nieto de crear una comisión en contra de la corrupción, yo no sé cómo la van a sistematizar, cómo la piensan estructurar, qué facultades van a tener quienes la integren. No sé, me parece interesante, no sé qué puedan lograr. Tendría que esperar, ¿no? a ver cómo lo van a estructurar, en qué va a consistir, pero algo tenemos que hacer los mexicanos para trabajar en contra de la corrupción, todos desde nuestro propio ámbito. Bueno, yo te digo, al empleo federal en los últimos años se le capacitaba en temas de corrupción. Había cursos especiales para auditores, para personal, donde se les decía, oiga, la corrupción es un mal, es un cáncer que nos consume, evítelo. Te daban todo el curso completo para que tú estuvieras consciente de que meterle mano al cajón era ilegal y era un atentado en contra de las mayorías. O sea, pueden darle los cursos que tú quieras a los empleados federales. O sea, la corrupción es todo un sistema de vida en el gobierno, por lo menos en el gobierno federal que a mí me tocó ver. O sea, es un sistema tan duro, tan arraigado, que cualquiera que llega con ideas nuevas, el sistema se encarga de ese organismo extraño. O sea, o lo compra y lo convierte en otra célula cancerosa, o lo expulsa. Ya sea que lo haga, que lo despidan, o lo acusa de alguna arbitrariedad grave, lo acusa de abuso sexual o de un atentado. Algo le inventan para expulsar ese organismo, y el organismo puede resistir un tiempo, pero no es imposible nadar contra corriente todo el tiempo. Y bueno, ocurre lo que hemos platicado. Cuando todo el aparato, el sistema de corrupción detecta ese organismo extraño, lo trata de doblar, lo trata de convencer, y si no puede, entonces lo expulsa. ¿Cómo lo expulsa? Bueno, hay muchas maneras de expulsar al organismo extraño. Dime tú si no es esa una desgracia para México. Pues yo se le digo en seguimiento a lo que tú decías. Está hablando de un nuevo instituto, una nueva comisión, un nuevo instituto de combate a la corrupción. ¿Va a funcionar? Van a hacer lavado cerebral para que ya el burócrata no se lleve las cosas, etcétera. Yo quisiera sorprenderme con esta propuesta, y ahí la dejo, ¿no? Hasta que la den a conocer en detalle en la próxima administración federal, si bueno, pues Enrique Peña Nieto es confirmado por los tribunales electorales federales. Va a ser confirmado.